Nos fuimos a vivir a la casa del llano porque no había de otra. Me había quedado sin chamba y con la niña por nacer. Lo último que queríamos era pagar la renta en la ciudad. Mi suegro, de buena voluntad, nos ofreció una propiedad que tenía medio abandonada en los límites de Zacatecas. Nos dijo que estaba en condiciones y que nos podíamos quedar el tiempo que necesitábamos. La casa estaba sola desde hacía años, pero no se veía en mal estado. Paredes de adobe grueso, techo de teja, un corral seco atrás y un aljibe vacío al frente. Nada fuera de lo normal para una construcción antigua. Pero desde que cruzamos la puerta hubo algo difícil de explicar. No era miedo, era más como una incomodidad constante, como si hubiéramos invadido el lugar que no nos pertenecía del todo. La primera noche fue tranquila, dentro de lo que cabe, pero eso de las 3 de la mañana me despertó un sonido extraño. Parecía un rezo, como un rosario murmurado por muchas voces, todas susurrando al mismo tiempo. Me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad. Pensé que era un sueño. Me levanté y salí al pasillo y no había nadie, solo el silencio del campo. No le dije nada a mi esposa. Estaba embarazada y ya de por sí se estaba adaptando mal a la casa. Pero al tercer día ella me lo dijo. ¿No te ha pasado que te despiertas y sientes que alguien reza? Me quedé callado. A veces, mientras cocinaba o limpiaba, se le erizaba la piel de repente, como si le soplaran en la nuca. Decía que se sentía observada, como si alguien la miraba desde la sala. Yo lo notaba también, como si la casa misma nos estuviera observando en silencio desde sus esquinas polvorientas. Un día encontré a mi esposa llorando en el patio. No quiso decirme por qué, pero esa noche mientras dormíamos ambos nos despertamos al mismo tiempo, sin ruido, sin sobresalto, solo abrimos los ojos y al mismo segundo, y allí estaban de nuevo, los rezos, claros, constantes, como si salieran del piso. Yo trataba de racionalizar todo, la casa vieja, los nervios, la soledad, pero cuando una noche escuchamos como si arrastraban una banca de madera dentro del cuarto de los triques y no había nadie dentro, decidí que necesitábamos aire fresco. Ese fin de semana llevé a mi esposa con sus papás al pueblo. Quería despejarla, pero también quería hacer preguntas sin que se notara tanto. En la tienda me encontré con un señor mayor, de esos que ya apenas caminan. Me saludó y me preguntó dónde vivíamos. Cuando le dije el nombre del paraje, su cara se puso seria. «Ah, la casa de la loma», dijo bajando la voz. «Esa casa tiene historia. En la cristiada, ahí hubo muertos, ahí colgaron gente, curitas sobre todo. Los federales usaron esa casa como puesto. Dicen que en el corral de atrás fusilaron a varios. Nadie quería vivir ahí. Por eso está sola desde hace tanto». Se me heló la sangre. Le conté eso a mi suegro esa noche. Él se rió. «Ah, don Nacho siempre ha sido bien novelero. Yo crecí en esa casa, nunca vi nada raro. Pero, ¿sí es cierto que fusilaron en la guerra?» «Pues sí, por ahí pasaron muchas cosas, pero ya pasó, hombre, son otros tiempos». Me molestó su ligereza, como si no le importara lo que ahí había sucedido. Pero algo en su mirada me hizo pensar que sabía más de lo que decía, pero no quise insistir. Volvimos el domingo por la noche. Al entrar, todo estaba en su lugar, pero el ambiente más denso, más frío. No pasó nada escandaloso, pero los rezos volvieron, y esa sensación de estar invadidos se volvió insoportable. Al mes siguiente me salió un trabajo en San Luis. Nada espectacular, pero fijo, con casa de interés social incluida. Lo tomé sin pensarlo. Le dije a mi esposa que era lo mejor. Ella no discutió. Empacamos lo necesario. Dejamos algunas cosas allá, ni ganas de regresar por ellas. Cuando cerré la puerta sentí, no sé cómo decirlo, como si alguien nos viera desde adentro. Desde entonces no hemos vuelto. Ni siquiera paso por esa zona. No quiero saber si alguien más vive allí. Lo único que sé es que esa casa guarda algo. No es que los espíritus anden espantando con cadenas ni apareciéndose en espejos. No. Lo que hay allí es otra cosa, un peso, un dolor viejo que se quedó pegado a las paredes, como si las almas que murieron allí nunca hubieran encontrado paz. Y por eso siguen repitiendo esos rezos, una y otra vez, esperando a que algo
llegue y los salve. Cuando mis papás se casaron, allá por los 80s, se mudaron a un pequeño complejo de apartamentos fuera de la ciudad. Era un conjunto de 4 edificios iguales, bastante alejados del bullicio, medio abandonados. En el suyo solo habían 5 apartamentos, y usualmente solo 2 estaban ocupados, el de ellos, en el segundo piso, y el de un maestro jubilado en el quinto. Al principio todo era tranquilo, se levantaban temprano, buscaban las mejores rutas para llegar a sus trabajos, trataban de adaptarse a la rutina, nada fuera de lo común, hasta que, de la nada, empezó a aparecer un olor. Era un aroma podrido, no constante, no fuerte, pero sí repentino, como si se colara por las rendijas cuando uno menos lo esperaba. Mi papá pensó que era una rata muerta entre las paredes. Mi mamá decía que era humedad vieja. Empezaron a buscar de dónde venía y todo parecía señalar al apartamento del primer piso. Le preguntaron al casero. Él solo les dijo que ahí vivía un viejo malhumorado, que venía de vez en cuando con unas bolsas de supermercado, que llevaba años sin alquilar el lugar y que lo mejor era no hablarle, porque hablar con él era terminar en pleito. Después vino el temporal. Una semana entera de lluvias incesantes. Las paredes empezaron a mancharse con hongos y el olor, ese olor a carne rancia, se hizo más intenso. Lo más raro era que subía y bajaba, como si algo lo activara. Una noche, en medio del aguacero, mis papás escucharon que alguien entraba al edificio. Eran casi las 3 de la mañana. Miraron por la ventana. Era el viejo. Traía las mismas bolsas de siempre, empapado, murmurando con una voz que no parecía humana. Apenas entró comenzaron a escucharse gritos, no de dolor, sino como regaño, como si estuviera reprendiendo a un niño travieso. Luego, portazos, objetos cayendo, arrastrándose. Mis papás nerviosos se movieron hacia el fondo del apartamento que tenía vista al patio trasero del primer apartamento. Y ahí lo vieron. Una criatura, como una rata enorme, deformada. Tenía el tamaño de un perro mediano, pero caminaba torcido, como si las patas no le encajaran bien al cuerpo. Estaba comiendo carne, un trozo fresco que aún humeaba. Mi mamá gritó, no pude evitarlo. La criatura se giró. No corrió, no se escondió, solo los miró, con esos ojos pequeños, negros, como si los hubiera estado esperando. Mis papás se congelaron. Escucharon algo arriba de ellos. Comenzó a moverse, como si los pasos vinieran subiendo las gradas, uno a uno, lentos, pesados, mojados. Corrieron, salieron sin cerrar la puerta. Se fueron directamente a la casa del mejor amigo de mi papá. Tomaron su carro en medio de la madrugada y no hicieron más preguntas. No recogieron nada. No miraron atrás. Una semana después, mandaron a un primo de mi papá a vaciar el apartamento. Dicen que lo primero que dijo al entrar fue, ¿qué es ese olor? El casero cerró el edificio por problemas de plomería, pero la gente del complejo empezó a notar cosas extrañas, luces encendidas, sombras en la ventana del primer piso, ruidos de bolsas, golpes, puertas que se abrían y se cerraban solas, y el olor, ese olor nunca se fue. Me animé a mandar esta historia después de leer otros relatos relacionados con casa. Todo comenzó cuando un tío mío, que siempre fue medio aventurero, se casó con una mujer extranjera y se fue fuera del país. En una relación inesperada, de esas que nadie ve venir, antes de irse nos pidió a mi familia y a mí que cuidáramos su casa, una casa vieja, un poco descuidada, pero funcional. Lo curioso es que cuando se fue, casi se fue dejando todo, muebles, adornos, libros, cuadros, solo se llevó su ropa, y cuando nos dio las instrucciones de cómo mantenerla, entre todo lo normal, nos soltó una frase rara. Ah, y tengan cuidado con Memo, es muy curioso, pero no le tengan miedo. Nos reímos, porque mi tío siempre ha sido medio bromista. Nadie preguntó nada. Pensamos que se refería a un peluche, un gato, algún adorno raro. No dejamos pasar. A mí, personalmente, la casa me cayó de perlas. Ya estaba en la universidad, y tener un lugar así, aunque algo viejo, me daba cierto aire de independencia. Empecé a ir desde los jueves por la noche a pasar los fines de semana ahí. Mis padres no decían nada.
mientras no hiciera relajo y mantuviera todo en orden. Y claro, yo aprovechaba. Reuniones con amigos, unas cervezas, una que otra cita, nada escandaloso, pero sí lo suficiente como para disfrutar sin restricciones. Los primeros meses fueron normales. Incluso llegué a sentir que esa casa era mía. Pero un viernes, mientras tomábamos con unos amigos, uno de ellos me dijo algo que me sacó de onda. Oye, vi a alguien en el vestidor. Juraría que alguien se metió ahí. Fui a revisar de inmediato. La casa no era tan grande, por eso me extrañó. Revisé habitación por habitación y no había nadie. Cerrado todo, silencio total. Después, otro amigo, en una noche distinta, me dijo que había visto una sombra moverse de un cuarto a otro, como si alguien estuviera caminando. Pero no había nadie más en la casa, y ahí empecé a inquietarme. El punto más fuerte fue cuando, estando con mi novia de ese entonces, vimos como una sombra cruzaba en la cocina. Los dos la vimos, los dos nos quedamos en silencio. No era imaginación, estaba ahí, una sombra oscura, rápida, con forma humana, pero a la vez no era un humano. Y noté algo, cuando yo estaba solo nunca pasaba nada. Pero cada vez que tenía visitas, reuniones o algún momento más íntimo, esa sombra aparecía, no de forma agresiva, sino escurridiza, como si observara, como si quisiera estar presente. Con el tiempo, esa figura se volvió tema de broma entre mis amigos. Le decíamos el inquilino, el guardián o simplemente el que se pasea. La casa para todos ya no era nada más que la mansión embrujada. Era una broma recurrente entre todos. Hasta que un día, hablando con mi tío por videollamada, decidí contarle. Le dije que pasaban cosas raras, que varias personas habían visto una sombra, y entonces él se rió y me dijo, «Ah, entonces ya conocieron a Memo». Me quedé frío. Él soltó el nombre como si fuera lo más normal del mundo. «¿Quién es Memo?», le pregunté. «Una sombra, siempre estuvo ahí, no hace nada, solo se pasea. Le gusta aparecer cuando hay movimiento, gente, música o cuando uno está acompañado. No sé por qué, pero le agrada el ambiente». Así fue como le pusimos por nombre Memo. Y desde ese día Memo se volvió parte del grupo. Empezamos a invitarlo en broma, hacíamos chistes. «No puede faltar Memo. ¿Ya has visto un trago para Memo? Ojo, que Memo se pone celoso». Una vez incluso hicimos una pequeña reunión en honor a Memo. Un asado, unas chelas, buena música, y sí, Memo se apareció. Lo vimos moverse por el pasillo, como siempre, rápido, discreto, entre sombra y sombra, nada más, nunca una palabra, nunca un ruido. Con el tiempo, alguien me dijo que Memo podría ser una agente sombra, un tipo de entidad que aparece en ciertos espacios y que, en vez de buscar dañar, simplemente absorbe la energía de las personas. Que hay casos en los que se sienten atraídas por la actividad social. No sé si es verdad. Pero desde entonces, Memo fue parte de cada reunión. Y aunque nunca supe qué era realmente, tampoco lo vi como algo maligno. Solo estaba ahí, como si fuera parte de la casa. Ahora, no sé si a alguien de tus seguidores le ha pasado algo similar, porque me gustaría leerlo en los comentarios.